Sí. Ya. ¿Qué es eso de pérdidas insensibles? Todo en nuestro cuerpo pasa por ciclos, ciclos de que esté en nuestro cuerpo, de que se elimine o se recupere. En este caso, los líquidos es básicamente lo mismo. Tenemos que saber que no todo puede estar en nuestro cuerpo, al menos no la misma molécula puede estar en nuestro cuerpo para siempre. Entonces, lo que nosotros ingerimos, en general, siempre botamos una proporción parecida. Es más o menos como cuando alguno de sus familiares o si tienen padres médicos o alguien de por ahí tiene que decirles, si tú comes 3 veces al día, tú mínimo 3 veces al día tienes que ir al baño. Entonces, lo que tú ingieres, igualmente tienes que desechar. En el caso de las pérdidas insensibles, nosotros podemos perder líquidos por, literalmente solamente por respirar perdemos líquido. El aire que nosotros exhalamos es húmedo. Entonces tenemos una proporción de pérdida de líquido por parte de ello. Nosotros sudamos y peor si lloramos. Nosotros lloramos, entonces perdemos líquido. También nosotros defecamos o orinamos, entonces también perdemos líquido ahí. Por lo tanto, claro, el Guyton nos dice que nosotros tenemos un promedio de pérdidas diario de aproximadamente 2.300 ml que se recuperan con la ingesta de líquido en proporción. Es a eso que le dicen como que, no, es que mínimo tienes que tomar 2 litros de agua al día. Sin embargo, eso no es tan cierto porque uno tiene que respetar también lo que tu cuerpo te pide. Porque si tú sientes sed, tomas agua. Porque también recuerden que todo en exceso es malo y lo que menos queremos nosotros es diluir sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, solamente eso como una breve capitulación. Cuando hablamos de compartimentos de líquidos corporales, tenemos que saber que dentro de nuestro cuerpo todo se separa. En general, la proporción de agua dentro de nuestro cuerpo, en general, en masa corporal es el 60%. Es decir, si por ejemplo yo peso 100 kilos, 60 kilos son solo de agua, por así decirlo. O si alguien pesa 50 kilos, el 60% de los 50 kilos es agua. Casi todo nuestro cuerpo tiene agua, por no decir todo nuestro cuerpo tiene agua. Las células están llenas de agua, así que las células básicamente son agua. Todos los tejidos están formados de células, y si las células son agua, los tejidos son agua, por así decirlo. Ahora, todos esos líquidos se separan en líquidos extracelulares, es decir, fuera de las células, y líquidos intracelulares, que son los líquidos que están dentro de la célula. Los líquidos extracelulares se separan en una gran proporción en el plasma, que es básicamente la parte líquida de la sangre, y en el líquido intersticial, intercelular entre las células o en el líquido tisular. Básicamente es lo mismo, nada más que con varios nombres. Los compartimentos también se los puede graficar de cierta forma como en esta gráfica. El compartimento del líquido extracelular, el plasma en una proporción del 5, el tramo intersticial. Sin embargo, aquí nos incluyen dos espacios más, que es el líquido transcelular y la linfa. La linfa es básicamente como un líquido desecho y el transcelular es simplemente el líquido que está siendo transportado a través de las células durante el proceso del peso, por así decirlo. En cambio, el líquido del compartimento intracelular es mucho más grande, en proporción es el más grande de todos, porque básicamente el líquido se mantiene dentro de las células y células es lo que más hay en nuestro cuerpo. Ya, esa es básicamente otra opción, pero aquí hablo un poquito más sobre lo que es el líquido extracelular. El líquido extracelular tenemos, como les dije, el intersticial, el plasma, la linfa y en el transcelular, que son líquidos que pasan durante procesos. Tenemos líquido cefalorraquídeo, el líquido que se encuentra en el tubo digestivo, el líquido intraocular, el líquido de los espacios potenciales, como lo son las cavidades peritoneales, las cavidades pericárdicas, las cavidades preorales, los espacios articulares y las bursas. Básicamente son líquidos que se encuentran en ciertos lugares que por lo general no se los cuenta, pero se les da un nombre a esos espacios conocidos como espacios transcelulares. Ahora, esta es una pequeña explicación por litros de aproximadamente cómo está conformado en peso de litros lo que son los diferentes volúmenes. Por ejemplo, 3 litros de plasma, pero nosotros tenemos aproximadamente un gasto cardíaco de 5 litros. Así que podemos de alguna u otra manera decir que de los 5 litros, 3 litros son de plasma, pero 2 litros son de solamente componentes celulares.
Tenemos, bueno, la membrana capilar con el intercambio entre células al líquido intersticial, entre otra vez células al líquido intracelular. Ahora, el libro también menciona lo que es volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo es básicamente el aproximado del peso total de una persona al 7%. Como les dije, el gasto cardíaco de una persona, sí, en un rango medio es de 5 litros, tanto hombres para mujeres. En hombres suele ser más alto y en mujeres suele ser más bajo. La sangre se clasifica en dos componentes, que son los componentes celulares, dos celulares o los componentes figurados y el plasma. El plasma, como les dije, es un parte del líquido intersticial que se encuentra. Básicamente el plasma simplemente es eso, líquidos, líquidos, líquidos. Los elementos figurados, por otro lado, los tenemos clasificados en las células del sistema hematopoyético, que es básicamente las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos. Ahora, una medición que es bastante importante para nosotros, tanto como estudiantes como médicos, es lo que es el hematocrito, que es básicamente la proporción de células conforme a una medida de volumen que nos va a dar un porcentaje que representa el volumen y la concentración de todo nuestro cuerpo en general. Ahora, ¿cuáles son los constituyentes de los líquidos intra y extracelulares? Esto es bastante importante y es bastante evaluado, al menos en el área de fisio y de bioquímica, que bioquímica ustedes ya lo verán en el siguiente ciclo. Sin embargo, les doy una breve introducción. En el líquido intersticial, es decir, extracelular o intracelular, encontramos varios elementos, entre ellos iones, componentes, compuestos, enzimas, un poco de cosas. Sin embargo, los más importantes son los iones sodio, potasio, cloro. Tenemos también otros elementos como son compuestos como es la glucosa y otras cosas. Sin embargo, para hablar un poco sobre más adelante que serán los edemas y esas cosas, necesito que tengan bien claro estos dos elementos, sodio y potasio. Así, la proporción de sodio extracelularmente siempre va a ser mayor a la proporción intracelular y el potasio es en cambio al revés. La proporción de potasio extracelular siempre va a ser menor a la proporción de potasio intracelularmente hablando. Una gráfica bonita que se encuentra en el ROS. Ahora, para valores. Necesito que se sepan la proporción plasmática y la proporción intracelular. Si se dan cuenta, la proporción de sodio, como les dije, afuera en el espacio extracelular es mayor al del espacio intracelular, sobre 142 sobre 14. Y la del potasio es al revés, es mayor intracelular que extracelular. Extracelular es 4.2 e intracelular es 1.4, perdón, es 140. Igualmente la tablita está en el ROS por si acaso, tabla 25,2. Ahora, otra cosa que es también bastante importante entre los conceptos que se tienen que estudiar del líquido intersticial o líquido tisular o en general de cualquier cosa es algo conocido como ósmosis y la presión osmótica. ¿Qué es lo que dice la ósmosis o la presión osmótica? Básicamente es que cualquier líquido en un lugar de dos compartimentos o de varios compartimentos, el líquido siempre va a ser arrastrado hacia el compartimento de mayor concentración de soluto. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, ah, voy a intentar dibujar bonito aquí. Tengo dos vasitos. Una cosa, la diferencia entre soluto y solvente. El solvente casi siempre, por así decirlo, es el agua. Es el agua. En cambio, el soluto es, por ejemplo, la concentración de potasio y sodio de una célula, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, no se ve el puntero, lo perdí, wait, acá, ya. Yo tengo aquí, tanto aquí como acá, 50 ml de soluto, perdón, de solvente, de agua. Pero aquí tengo una concentración de, por ejemplo, 14 mil equivalentes de sodio. Pero acá tengo una concentración de 142 mil equivalentes de sodio. En base al concepto de ósmosis, yo les pregunto a ustedes, ¿el líquido de dónde a dónde pasaría? ¿Del compartimento A al compartimento B o del compartimento B al compartimento A?
Sí, sí me escucha, ¿verdad? Ah, estás en el chat. De la al B. Exacto. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la mayor concentración de solutos está, perdón, perdí el cursor otra vez. Ya aquí está en el espacio B y la ley dice que el agua es arrastrada hacia el compartimento de mayor concentración de soluto, el compartimento A va a ser arrastrado al compartimento B porque el compartimento B tiene mayor concentración del soluto. ¿Esto de qué me va a servir? Básicamente, uno de las patologías, por no decir, diría que la única patología del líquido intersticial es la edematización. Es bastante importante saber esas concentraciones y el concepto de ósmosis, porque básicamente la ósmosis puede ser un movimiento tanto positivo como un movimiento en sentido de lo que puede, o sea, de sus repercusiones puede ser positivo, puede ser negativo. Positivo como para equilibrar ciertas situaciones, pero puede ser negativo como para producir patologías. ¿Y cuál es la patología? Pues básicamente la edematización. Ahora, hablemos un poquito antes de meternos de lleno a la patología del líquido tisular sobre qué son los líquidos isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. Básicamente la tonicidad como tal de los líquidos tiene que ver con la concentración de los solutos. Recuerden, el solvente es el agua, pero el soluto es la concentración de sodio, potasio, lo que sea. En este caso, un líquido isotónico es básicamente un líquido que tiene concentraciones equivalentes al compartimento al que se le va a meter como que líquido, por así decirlo. Una hipertónica significa que tiene mayor gradiente de concentración que el compartimento con el que va a ser comparado. Y un hipotónico significa que tiene menor gradiente de concentración de solutos que el compartimento con el que va a ser comparado. ¿A qué me refiero con eso? En general, cuando nosotros metemos líquido en un paciente, el líquido se lo mete directamente por circulación. Por lo tanto, esa es la razón por la cual aquí se ve los glóbulos rojos. Entonces, si yo meto líquido en circulación, el líquido básicamente va a ir directamente al plasma. Y nosotros sabemos que existen relaciones tanto intra como extracelulares, que tienen que ver con dos compartimentos, compartimento intra y extracelular. Entonces, hagamos de cuenta que, mejor dicho, no hagamos de cuenta, yo ya les dije que dentro de la célula la relación de sodio, vamos a usar el sodio simplemente, es menor al extracelular. El sodio es interno, es 14. Si yo meto una sustancia hipertónica, no, vamos a decir isotónica, que es decir, va a tener el mismo gradiente de concentración que el otro compartimiento con el que está siendo comparado, que sería el compartimiento intracelular, básicamente no va a pasar nada. Así como se ve en esta imagen, las células van a mantener su forma porque todo está equilibrado, no hay compartimento de mayor gradiente, simplemente hay dos compartimentos semejantes, por lo tanto la osmosis no se aplica. En cambio, ¿qué sucede si yo tengo un compartimiento todas estas células tienen 14 por si acaso, pero yo voy a meter una sustancia hipertónica? Hipertónica significa que, por ejemplo, esa sustancia puede tener 140 mil equivalentes de sodio. Entonces, yo meto esos 140 mil equivalentes y ¿qué va a pasar? Como mi compartimiento plasmático va a tener un mayor gradiente de concentración, la osmosis por obvias razones va a actuar y va a absorber, va a chupar todo el agua de las células y va a salir hacia el compartimento tisular, el compartimento intersticial o el plasma en este caso, el compartimento extracelular. Y por lo tanto la célula va a quedar, como se llama aquí, plasmolizada, porque todo el plasma, o sea, todo salió hacia el plasma y la célula queda seca. En cambio, si yo tengo una célula con 14.000 equivalentes de líquido intracelular y yo meto una sustancia hipotónica que lo que va a hacer es bajar la concentración de mi espacio extracelular, por ejemplo, tengo 14 intracelularmente y por fuera tengo 10. 14 le gana, por lo tanto la célula, al ser un compartimento de mayor gradiente de concentración, procederá a chupar el agua de afuera y la célula se va a hinchar, se va a inflamar y va a convertirse en lo que se conoce como una célula de aspecto turgente o edematizada. Básicamente ese es el concepto o el cómo se explicaría cómo funcionan los procesos de edematización. Esto es básicamente lo que les intento decir en base a las presiones y cómo salen las cosas.
Ahora, el edema puede ser de tres tipos. Puede ser el edema intersticial, que es cuando el intersticio tiene un mayor gradiente de concentración y chupa a las células. Puede ser un edema intracelular, que es cuando el mayor gradiente de concentración es intracelular y el intersticio se queda sin líquido porque todo entra. Y básicamente tenemos un paciente que no tiene nada, es decir, un paciente sano en la cual no tiene un edema, sino que todo está en homeostasis o, como así decirlo, en un estado de equilibrio. Entonces, ¿cómo funciona el edema intracelular? Como les dije, gradientes de concentración, ósmosis. La célula tiene mayor gradiente de concentración que el espacio extracelular, por lo tanto va a chupar todo el agua del espacio extracelular o del líquido tisular y se va a hinchar. Al hincharse genera presión. ¿Qué causas pueden haber? Hiponatremia. Por ejemplo, el espacio extracelular tiene poco sodio y el sodio dentro de la célula es mayor al del sodio de afuera y por lo tanto chupa. Puede ser una depresión de sistemas metabólicos de los tejidos o falta de nutrición celular adecuada. El líquido, el edema extracelular. El edema extracelular es cuando en cambio el líquido tisular tiene demasiada concentración o por algún motivo existe una fuga dentro de las células que provocan que el líquido salga y se provoque un edema extracelular. En este caso, un ejemplo bastante común son los linfedemas. ¿Qué es linfedema? ¿Se acuerdan que les había dicho que existe la linfa? Pues básicamente esa linfa que trabaja, que se junta y se transporta por medio de estos conductos linfáticos, a veces los nódulos pueden provocar interrupciones del flujo. Esas interrupciones del flujo provocan que haya una obstrucción y por lo tanto la linfa se acumule en la parte de los conductos más o menos de por aquí abajo. Al acumularse el líquido dentro de ese conducto, se sube la presión hidrostática y ese flujo se filtra hacia afuera, hacia el espacio intersticial, provocando una extravasación de líquido. El líquido sale por presión hidrostática. Entonces, esa presión hidrostática positiva hacia la salida de líquidos genera que todo el líquido se riegue por fuera en el intersticio y se genera un edema tisular o un edema intersticial, que sería el término. Y básicamente eso es líquidos, no sé qué es, líquido tisular. No hay tanta complicación, o sea, no es tanta la cantidad de tema, pero es eso. Ahora, pregunto, ¿dudas? Me di a entender. Igual, si alguno tiene alguna duda o algo por el estilo, no se olviden que siempre pueden escribirme o si quieren que explique de otra forma, pues también puedo explicar de otra forma. O incluso, por ejemplo, no sé cuándo tengan la expo o lección, no sé, mañana yo estoy libre casi todo el día, pueden escribirme y podemos hacer la clase presencial, por mí no hay problema, porque a mí me gusta más este tema dibujarlo y en computadora no puedo hacer dibujos tan bonitos, entonces es más bonito cuando lo dibujo y puedo poner como que las flechitas y esas cosas, pero eso es lo mejor que pude hacer. A ver, dime, Fiorella, ¿alzaste la mano? Sí, perdón. ¿En qué sitio normalmente eh, se podría hacer la clase? ¿En qué momento? Ajá, ¿y en qué lugar? O sea, yo tengo libre desde las 10 de la mañana hasta todo el día. Ok. Ustedes me dicen la hora y yo nada más coordino. Si no son muchos, podemos hacer en el cubículo de la Amazon. Tendría que reservar el cubículo. Y si ya son bastantes, ahí ya me toca hacer en la biblioteca. Ah, igualmente ahorita les dejo mi número porque estoy usando la cuenta de Sol, porque no sé qué pasó con mi correo, no me deja dar clases. Entonces, 50. Mi nombre es Alexandra Risco. Por cierto, estoy en noveno ciclo. Cualquier cosa pueden avisarme, por mí no hay problema. Yo los ayudo en cualquier cosa. En general, yo me especializo más en los temas de la doctora Moscoso, porque yo vi con ella. Entonces, cuando tenga algo que ver con ella, entonces ahí es como que más mi zona de dominancia.
domino más los temas con ella. Así que cualquier cosa pueden decirme. Ahí si tienen una hora, se coordinan, me avisan y yo nada más separo cubículo y ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, listos. Entonces, si no hay más dudas, cualquier cosa pueden escribir.